Bueno, Paraná está sin servicio de colectivos, pero la provincia tiene desde el 1 de agosto nuevo decreto para fijar límites a las fumigaciones. Esta historia empezó en octubre del año pasado, en realidad empezó antes. Otra historia que genera conflicto. Conflicto por todos lados. En octubre del año pasado, el juez Oscar Benedetto acogió favorablemente un amparo ambiental que presentaron el Foro Ecologista y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Se establecieron los límites a partir de los cuales no se puede fumigar. Cerca de escuelas rurales. Cerca de escuelas rurales. 1000 metros para las fumigaciones terrestres, 3000 metros para las fumigaciones aéreas. En diciembre el gobierno saca un decreto, 4407, que baja notablemente las diferencias. Habla de 100 y 500 metros. Este decreto se declara inconstitucional en la justicia. Y lo que empieza ahí es una pelea y una puja con los sectores del campo y las entidades ambientalistas. El gobierno trabajó en un decreto que finalmente se dio a conocer este 1 de agosto, el decreto 2239, que ya ha generado críticas. Hoy se conoció la crítica de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, que no están de acuerdo con estas distancias que fija este decreto, que además no dice nada de glifosato. Claro. Lo que ha dicho el fiscal de Estado, que la provincia no puede regular eso. Vamos a ver qué dijo además el candidato a presidente por el Frente de Todos cuando estuvo en Paraná a finales de julio y le preguntaron qué piensa del fallo judicial respecto de la fumigación. Y esto decía Alberto Fernández. Lo que creo que debemos ser cuidadosos es que esto no se convierta en un boomerang contra la producción. Creo que hay que buscar el punto intermedio. Tenemos que cuidar ambas cosas. Que la producción se pueda hacer y que se haga en condiciones de seguridad para los que están cerca. Eso estoy totalmente de acuerdo. He visto el fallo, me parece que el espíritu del fallo es muy loable y creo que es compartido por todos. Me parece que es un poco desmedido la decisión final porque excluye muchas zonas. Un poco desmedido es el fallo, dijo Alberto Fernández en Paraná el 30 de julio cuando estuvo aquí. Está en comunicación con la radio pública el periodista y escritor Patricio Elisegui. Conoce a fondo este tema y tiene una opinión. ¿Cómo te va, Patricio? Buenas noches desde la radio pública de Paraná. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Cerró la grieta, parece, Alberto Fernández, ¿no? con este tema, con esta posición que tiene. ¿Le parece excesivo el fallo? Sí, ¿no? Es como que la grieta la sellan con glifosato, básicamente, ¿no? O sea, en ese punto creo que hay una coincidencia grande de, bueno, mantener el modelo tal como lo conocemos, ¿no es cierto? Esta idea de que solamente se considera producción a la que está atada justamente al uso del paquete tecnológico. Se omite totalmente las apuestas que hay en la misma Entre Ríos por la agroecología, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se trata de moderar cualquier malestar que pueda generarse dentro de lo que serían las huestes del campo más tradicional, ¿no es cierto? Las organizaciones que en su momento se movilizaron hacia Paraná, hicieron la movida en el puente, bueno, los sectores duros, bueno, evidentemente hubo un guiño ahí de cara a lo que es la contienda electoral, ¿no? Sí, está claro que el gobierno no quiso importunar a los productores, hizo toda una ingeniería con este nuevo decreto para dejar las cosas más o menos como estaban con el decreto que ya ha sido declarado inconstitucional por la justicia, bajar las distancias totalmente distintas a las que había impuesto la justicia. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo a los que estamos sometidos todos, a los que están sometidos los chicos, los docentes, las poblaciones rurales. Bueno, básicamente tenemos una oficialización, ¿no es cierto?, de algo que ya se venía generando, que son las aplicaciones junto a las escuelas. Creo que la principal diferencia con esto ahora es que es legal, básicamente hacer algo que antes se ejecutaba básicamente a partir de un vacío en términos de normativas, ¿no es cierto? Ahora, a partir de los 100 metros y 1 centímetro, el productor va a poder aplicar el glifosato sin ningún tipo de inconvenientes, y algún otro producto más también, ¿no es cierto? O sea, otros herbicidas, siempre que esté dentro de las clases 3 y 4, se van a poder aplicar de manera terrestre, ¿no es cierto? O sea, creo que me parece que lo que hace es blanquear algo que ya ocurría. Lamentablemente eso genera que los reclamos se vean acotados, que tengan, ¿no es cierto?, una barrera legal ahora, porque se va a hablar de algo que es oficial, ¿no es cierto? O sea, uno, básicamente, si tiene un inconveniente con la deriva,
el productor apelará directamente a esto que está fijado por el decreto y legalmente no se va a poder hacer nada. Esa es un poco la cuestión, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, en tanto y en cuanto seguimos manteniendo clasificaciones toxicológicas muy antiguas, ¿no es cierto? El glifosato es considerado clase 4, o sea, esto es un producto casi inocuo. Bueno, básicamente se habilita esta aplicación a mansalva, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de restricciones y, como decía recién, avalado ahora justamente por un decreto. Patricio, hablábamos la semana, días antes que salga el nuevo decreto de fumigación con el fiscal de Estado, que nos explicaba que iba a haber en este nuevo sistema una zona de exclusión a las escuelas rurales donde se iban a poder aplicar ciertos productos según su grado de toxicidad. Exacto. Regulado por el SENASA. ¿Hay alguna que tenga conocimiento, hay alguna presentación ante el SENASA para que precisamente reformen eso que decís, actualizar esos grados de toxicidad de productos? Bueno, ha habido mucha presión para generar eso, justamente, ¿no es cierto?, para establecer algún tipo de recategorización. Lo que ocurre es que el SENASA, al igual que lo que es agroindustria, son totalmente reacios a hacer modificaciones, inclusive con lo que es la evidencia internacional, ¿no es cierto? O sea, hay que pensar que en Argentina uno de los top 3 de los herbicidas más utilizados es la atracina, por ejemplo, que en Europa lleva casi 2 décadas de prohibición, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente el SENASA y lo que es, insisto, agroindustria no toman en cuenta los reclamos que se han hecho de parte de más de algún abogado en la Argentina, de colectivos sociales, exigiendo esto, la recategorización justamente del glifosato y de otros productos. Y eso hace que, el organismo se maneja con oídos sordos a lo que es el reclamo social, ¿no es cierto? A los ojos lo que está permitiendo justamente este decreto es la aplicación, insisto, de este glifosato prácticamente sin ningún inconveniente, de otros productos también, ¿no es cierto? Lo que es la fumigación con insecticida, va a ser todo un cóctel a una cuadra de los chicos. Vamos a seguir teniendo otras. Mariela Leiva, esta docente que en 2014 fue fumigada en la zona de Santa Anita, en la costa del Uruguay. ¿Van a seguir apareciendo casos así entonces? Y sí, Entre Ríos es uno de los lugares de los que se tiene mayor evidencia con respecto a lo que es la contaminación y lo que es la afectación directamente en las personas, ¿no es cierto? Desde Mariela justamente a Fabián Tomasi, ¿no es cierto? Sí. A lo que han sido los casos históricos en San Salvador, por ejemplo, en cualquiera de los territorios, en Urdinarrain mismo, yo insisto, el primer caso que conocí hace casi una década es el de Estela Lemes, en Costa Uruguay Sur, y no más de Gualeguaychú. O sea que a medida que uno va interactuando, conociendo un poco el territorio, se va encontrando con nuevos casos que no hacen más que exponer en definitiva esto, ¿no? Si uno vive junto a un campo donde están fumigando, va a tener un problema de salud. Eso es indiscutible ya. Y tenemos nombres, vamos a tener muchos más a partir justamente de este aval político y judicial, ¿no es cierto?, lamentablemente. Y vamos a seguir escribiendo cuestiones sobre Entre Ríos que no sean de las más felices, ¿no? Patricio, el año pasado, cuando había salido el primer fallo en este conflicto, habíamos hablado y ese fallo se tomaba como una avanzada en Argentina. Hoy se ha retrocedido respecto de esta situación de los cambios, ¿no?, en respecto a las fumigaciones, y si hay alguna otra provincia que esté más avanzada en las regulaciones, más sana para la vida que Entre Ríos. Tenemos lo que es el tema de la prohibición directamente de uso del glifosato, que lo ha hecho la provincia de Chubut, ¿no? Esto fue en junio de este año, que se promulgó directamente la prohibición para todo el territorio de esa provincia, ¿no? Está bien que no es una de las provincias donde se hace más aplicación de este herbicida, aunque hay que aclarar que por ahí uno ve en redes sociales que dicen, pero ¿dónde está la soja? La realidad es que nosotros hoy tenemos un uso de glifosato que excede a la cuestión meramente del cultivo, ¿no es cierto? Hoy tenemos uso en jardinería, uso en las plazas, las municipalidades mismas hacen aplicaciones con estos productos porque se ha naturalizado, uno lo puede comprar hasta por Mercado Libre, ¿no? Pero en ese sentido, Chubut ha dado un paso adelante, a diferencia de la mayoría de los territorios donde se está usando glifosato. Es para resaltar como un ejemplo a nivel mundial, ¿no es cierto? Lamentablemente, Entre Ríos ha quedado un poco
detrás en esta cuestión por justamente este tipo de decretos que tienden a contentar a la gente del agronegocio, ¿no es cierto?, en un contexto político como el actual, ¿no? Pero Claro, yo creo que no hay que sorprenderse demasiado con relación a las declaraciones de Alberto Fernández. O sea, yo llevo casi una década investigando estos temas y la gran expansión del modelo sojero y transgénico se dio durante la gestión del kirchnerismo, entonces me parece que no deberíamos sorprendernos de que lo que viene es una profundización de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? claro, además cuando uno plantea o espera que el Estado haga algún control sanitario, lo que descubrimos es lo que pasa en Colonia Vigdor, en el norte de la provincia, con la denuncia que ha hecho el docente Elio Coan y las fumigaciones que hay en campos que pertenecen a una fundación que administra o administró el ministro de Ambiente, Sergio Berman. Digo que estas situaciones espantan un poco lo que ocurre. Sí, sí, exactamente. A ver, acá creo que lo que tenemos ahora, me parece como claro, es el sector político, ¿no es cierto?, teniendo una incidencia directa en la cuestión económica como actores que se benefician del modelo, ¿no es cierto? No solo desde la cuestión de la caja política, ¿no es cierto?, de funcionarios, sino también como productores mismos. Eso es un poco lo que hay que destacar. Pero cuando uno observa, como decía, la evolución de los cultivos, por ejemplo, transgénicos, el gran despegue en la Argentina se da a partir de los años 2000, 2001, acelerando hacia el 2003. Entonces, insisto, no me parece sorpresivo que de repente haya un posicionamiento acorde con lo que está pidiendo el agronegocio, porque bueno, ambas gestiones se han posicionado a favor justamente de este modelo, con los ribetes que ya le conocemos también en otras áreas, ¿no? Hablar de que, bueno, se va a profundizar vaca muerta, bueno, estamos hablando de un modelo económico que es prácticamente similar, ¿no es cierto? Así que bueno, lo que nos espera, creo, otra vez, es dar la batalla desde la resistencia, ¿no es cierto?, a partir de lo que son las organizaciones sociales y las organizaciones vecinales, los pueblos levantándose, y bueno, esto lamentablemente va a llevar a una intensificación del conflicto, ¿no? O sea, Patricio, sí. Sí. Tomaba lo que decía Alberto Fernández cuando estuvo el martes 30 de julio en Paraná, que hablaba esta disyuntiva, pero lo ponía así, producción y salud. ¿Qué se le dice al productor? Que el productor también, cuando uno entrevista a un productor que afectado por un fallo judicial, dice, no puedo producir y esto me está afectando económicamente. Claro, sí, es un poco lo que se ha instalado a partir de un discurso que baja también de los medios, ¿no? O sea, esta idea de que, bueno, solamente si puedo hacer un uso de estos productos voy a poder alimentar al mundo, esas cosas que uno escucha, ¿no? Pero sin embargo, Entre Ríos me parece muy valioso porque es uno de los lugares donde la agroecología más se está exponiendo, que tiene rindes similares o superiores, que se baja enormemente el costo ambiental, justamente a partir de excluir el uso de agrotóxicos, lo que es el plan de alimentación saludable y soberana que está llevando a cabo Gualeguaychú, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, la RENAMA, que es la red justamente de municipios y de grupos de agroecología, está haciendo un muy buen trabajo en toda la provincia. Me parece que es, ¿no es cierto?, tratar de tapar un poco el sol con la mano diciendo que no se puede trabajar de otra manera cuando hay muchas experiencias justamente en Entre Ríos. Yo me quedé sorprendido con esto también de lo que decía Alberto, ¿no? Fernández. Lo bueno y útil llevado al extremo se vuelve malo y perjudicial, dijo, ¿no? O sea, me parece que nosotros a veces escuchamos cosas y no tratamos de procesar lo que se está diciendo. O sea, ¿en qué momento podemos pensar que lo bueno y útil, si se lleva al extremo, es malo, ¿no? O perjudicial? Está partiendo de una falacia. Si es bueno, no puede ser perjudicial. Exacto. Yo creo que si lo bueno lo llevamos al extremo, es muy bueno, mínimamente, ¿no es cierto? Pero bueno, es una lógica rara la que... Es una frase bonita, exactamente, que en realidad es una contradicción en sí misma y deja a todos un poco contentos, a quienes tienen esperanzas en que una eventual victoria de Alberto Fernández pueda llevar a algún tipo de cambio en este modelo productivo, y al mismo tiempo aquellos que, bueno, dicen, bueno, quizás no va a cambiar tanto si esta gente es la que llega, ¿no es cierto? Me parece que es una cosa media conciliadora, un poco a mitad de camino, que deja contento a varios, pero en lo concreto, que es lo que sufre la gente que vive junto a los campos fumigados, no le aporta nada nuevo, ¿no es cierto? Ni nada bueno.
Patricio, lamentablemente. vos resaltabas, dabas como ejemplo lo que se está haciendo en Gualeguaychú. La municipalidad de Gualeguaychú, a través de su consejo deliberante, aprobó una ordenanza que prohíbe el glifosato. El fiscal de Estado de la provincia dice, no, esas ordenanzas no tienen ninguna validez porque los municipios no pueden legislar sobre comercialización de estos productos. ¿Cómo evalúas esto? Sí, bueno, es un tironeo, ¿no? Como pasó en su momento con Paraná, Ujú. ¿no? Que donde Sí, sí, hicieron sí. también la producción de glifosato, pero ahí creo que era de uso, no necesariamente comercialización. Ujú. Bueno, insisto, me parece que es un poco más de lo mismo, Ujú. ¿no? Queda un gris y mientras tanto, ese es el otro problema que tenemos. Mientras queda esta indefinición en algunos aspectos, el producto se sigue utilizando Ujú. Ujú. y la fumigación se sigue haciendo. Y esto pasa en Entre Ríos, como pasa en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, en los territorios donde se hace la agricultura de esta manera, ¿no es cierto? Ujú. Mientras nos sentamos a discutir y ver hasta dónde llega el marco, la actividad se sigue permitiendo, ¿no es cierto? Muchas veces se habla de esto de, bueno, vamos a sentarnos a acercar posiciones, mientras tanto la actividad se sigue ejerciendo, y eso es un poco el modo en que el agronegocio se ha instalado en estos más de 25 años de modelo transgénico, ¿no? Bien. También hay que ver otra cosa, ¿no? ¿Cómo van a controlar eso? ¿Qué presupuesto se va a asignar a un supuesto control? ¿No es Ujú. cierto? Porque eso también es un aspecto sobre el cual hay que reparar. O sea, supuestamente el decreto está hablando de esto, ¿no? De hacer más eficientes los controles, aunque Ujú. sabemos que a 100 metros es imposible. Ujú. Pero al mismo tiempo es, bueno, ¿qué partida presupuestaria va a tener eso? ¿Cómo van a articular este eventual control? ¿Va a haber una policía especial? ¿Va a haber una división que se va a ocupar de esto? ¿Dónde se va a poder hacer la denuncia? ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, con el tema de las situaciones de contaminación cuando ocurran, porque es lo que va a suceder? Bueno, me parece que es un poco como salir del paso en un momento siempre electoral, ¿no? Ujú. Y bueno, y después esto es, bueno, hagamos esto ahora y después vemos cómo lo solucionamos, ¿no es cierto? Es patear un poco el problema para adelante. Patricio, gracias por esta comunicación y por este tiempo con la Radio Pública de Paraná para hablar de este tema que es grave, importante y que no tiene resolución porque, como decías vos, se dio una respuesta en tiempo electoral y esto nada bueno puede surgir de esto. Gracias por este tiempo con la Radio Pública. Gracias, un gusto enorme como siempre y buena disposición. Buenas tardes.